Bueno, Leo un poco ya lo adelantó. Nosotros el año pasado con Leopoldo tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad Mundial del Notariado y tuvimos la posibilidad también de tener una clase maravillosa de un profesor belga, que él nos contaba que allí cuando en la Unión Europea, cuando se pone a discutir los países continentales con los países anglosajones, la legislación en materia societaria ha sido siempre un problema. ¿Por qué? Porque los continentales somos mucho más artesanales, nos gusta meter mano, etcétera, etcétera. Y en todo lo que ha pasado en la isla, uno puede de un día para el otro, en un determinado momento, sentarse en la computadora, hacer un clic y ya poder tener un modelo, ¿sí?, de sociedad, y aprieta un botón y ya la tiene constituida a los tipos sociales que están todos preestablecidos. Esto, de alguna manera, sobre todo ante el avance de la tecnología, es algo que el notariado se está planteando y replanteando todo el tiempo, ¿sí? Incluso está directamente relacionado a la razón de ser de nuestra profesión, esto de estar interviniendo, como habló hoy Leopoldo, con el tema del asesoramiento permanente y poder darle la forma y sobre todo la sustancia que sea más conveniente para los negocios que quieren desarrollar nuestros clientes. Y en este sentido, esta ley, de alguna manera, es como que nos da por ahí las dos opciones. Por un lado, propone la posibilidad de crear sociedades, ¿sí?, un poco con las características que nos contó Leo, bajo modelos o tipos que ya están preestablecidos, ¿sí?, que está destinado un poco está destinado a que el trámite sea un poco más rápido, ¿sí? Nos da la posibilidad de elegir a nuestro gusto cuál es el modelo que quizás más se adapte a nuestro negocio en un principio, o tenemos también la posibilidad de ir a un profesional del derecho como un notario y ya hacerlo por un instrumento público o un instrumento privado de la manera tradicional. Entonces la ley nos da las dos posibilidades, con la particularidad de que... No, todavía no. Sí. Con la particularidad de que nos da estas dos opciones, ¿sí? En realidad en este caso serían tres, pero cuando nos habla de los modelos o de los modelos tipo, nos plantea la posibilidad de que estos modelos son modelos que están destinados justamente a la celeridad del trámite y de alguna manera propone la generación de archivos digitales, o que el registro, a partir de la creación de un sistema, de un software por internet, uno a mero gusto elige cuál es la sociedad que más se adapta, ¿sí?, al negocio que quiere realizar, va, cliclea y elige, lo cual es toda una historia que también está vinculado con la situación en la cual están los documentos notariales digitales, etcétera, que ahora lo vamos a plantear. En los casos de... cuando nosotros elegimos la forma tradicional, lo podemos hacer por un instrumento, la ley nos dice, podemos hacerlo por instrumento público o por un instrumento privado. La ley iguala lo que es la certificación notarial de firmas, una certificación bancaria, por ejemplo, una certificación también administrativa. Sabemos que la Corte ya ha hablado, ya se ha pronunciado varias veces sobre el tema de la certificación de firma de los bancos, ¿sí? En eso no voy a andar, pero cuando hablé el otro día con Lisandro Maved en el tema de la certificación de firma de este tipo de instrumentos, me dicen, no, generalmente la mayoría de los trámites ya vienen certificados notarialmente, no nos ha tocado nunca hasta el momento intervenir en alguna situación donde haya intervenido previamente un banco. El tema es que cuando la ley nos dice, bueno, está bien, nosotros podemos hacerlo también por formatos digitales, ¿sí?, de los que están establecidos en la página, nos da un privilegio, una prioridad de poder hacer el trámite solo en 24 horas, ¿sí? Lo cual obviamente que es de cumplimiento bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta de que, lo que es Entre Ríos todavía no hay digitalizado. Yo ahora le voy a mostrar qué es lo que tenemos. Tenemos algunos modelos que podemos elegir, ¿sí?, algunos formatos, pero no establecidos de forma digital.
Bueno, lo que nos dice, nos da la posibilidad de la ley, es la posibilidad justamente de elegir, si elegimos uno de los modelos que están preestablecidos digitalmente, nos da la posibilidad de que la publicidad se haga en un solo día por medio de un boletín oficial, ¿sí? Y también nos habla la ley de que estos documentos, o nos habla de la generación de un documento digital más una firma digital, lo cual ya para nosotros es un problema. Es un problema. Ya vamos a ver por qué. Y el artículo 59 también, ya me voy a correr porque acá me voy a tapar todo. El artículo 59 también de la ley nos habla de la posibilidad de generar instrumentos por medio de un protocolo digital, lo cual es absolutamente polémico y ahí eso nos va a disparar a otro tema, digamos, que tiene que ver con el tema de las firmas digitales y los documentos digitales en nuestro derecho, que es todo un tema de discusión. A ver si existen protocolos digitales, existen certificación de firmas o existen documentos o la posibilidad de circulación de documentos digitales en nuestro país. La inscripción, una vez que si vos cumplimentás todo, supuestamente se daría en 24 horas, ¿sí? Y después también la ley establece un sistema de notificación del procedimiento, ya sea para observación, etcétera. Todo busca celeridad. Cuando uno elige el modelo electrónico o el modelo digital, lo que la ley busca es una permanente celeridad, ¿sí? O sea que todas las notificaciones que se hagan de observación, de todo el procedimiento registral, se haría por un medio de una notificación registral. Calculo yo que cuando uno inicia el trámite, declara obviamente un correo electrónico donde todas esas notificaciones son válidas como todo este tipo de notificaciones electrónicas. Bueno, ahora llegamos al tema de la polémica de los documentos digitales. En realidad, yo no sé si han visto. En Buenos Aires, yo ya les adelanto, más allá de la parte de lo estrictamente, o de las justificaciones jurídicas de la posibilidad de existencia de los documentos notariales digitales, en Buenos Aires lo que hacen con la SAS, en particular lo que hace el colegio, porque ya la tienen reglamentado en el colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la posibilidad de escanear un protocolo, directamente escanean el protocolo, y los escribanos tienen lo que se llama el token. ¿Saben lo que es el token? ¿Sí? Bueno. Esta ley, la ley de la firma digital, es la ley 25.506, que fue la que, de alguna manera, la que le dio, o la que igualó a la firma hológrafa a la firma digital, ¿sí? Esta ley crea tres figuras. Una es la de la firma digital, otra es la de la firma electrónica y otra es la del documento digital. La firma electrónica sería como el género y la firma digital es la especie, ¿sí? Utilizan procedimientos similares, nada más de que la firma digital tiene una particularidad que te la da el Estado. O sea, la certificación de la firma digital te la da el Estado por medio justamente de una entidad o las entidades certificadoras que en este caso en Argentina es la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, que en los casos, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que también lo tienen los colegios notariales, han solicitado un trámite de autorización para poder registrar a sus notarios por medio de las firmas digitales, ¿sí? Con el avance del tiempo se fue diciendo, bueno, obviamente, esta ley fue la que le igualó la firma digital a la firma hológrafa. Entonces, si a partir de esta ley yo tenía un documento digital con una firma digital, estaba asimilado a un instrumento privado, ¿sí? A lo que hoy, y ya esa diferenciación que la doctrina hacía entre instrumento privado y instrumento particular, que ahora ya está en el Código Civil y Comercial. Si el documento tenía una firma electrónica, ¿sí? Que podía ser otro medio que, por ejemplo, la Corte Suprema, creo que de la provincia de Buenos Aires, tiene desarrollada una firma electrónica que no está convalidada ni certificada por la ONTI, ¿sí? Son considerados instrumentos particulares, ¿sí? Porque no se considera que están firmados.
Y después, por otro lado, existe la posibilidad de la extensión de documentos digitales, ¿sí?, que estén obviamente firmados digitalmente, ¿sí? Después, posteriormente, el Código Civil y Comercial de la Nación siguió, digamos, el desarrollo de toda esta historia, y con el artículo 287 y 288 vino a regular el tema de la firma digital y dijo, sí, nosotros confirmamos lo que dice la ley de firma digital, y la firma digital que está insertada en un documento vale como una firma hológrafa, ¿sí?, una manifestación de voluntad. Después, por otro lado, el artículo 300 y el artículo 301 son los que regulan la materia del protocolo. Pero ¿qué pasa? ¿A quién se las delega a la regulación? A las provincias, ¿sí? Entonces, en el medio ha habido, digamos, regulaciones provinciales sobre esta temática que han dado la posibilidad justamente de la generación, como sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la circulación no solo de certificaciones de documentos pedidos por escribanos públicos, sino también de documentos digitales. Y eso es lo que le ha dado la posibilidad a que en estas provincias pueden existir la generación de documentos digitales, sobre todo para las SAS, que les son muy útiles para poder inscribirlas directamente, las mandan a inscribir directamente a la Dirección de Personas Jurídicas. Previamente, eso yo no se lo había dicho, pero lo que hacen en Buenos Aires es escanean el protocolo, ¿sí? Ellos tienen una especie de concuerda digital donde le insertan la firma digital, o sea, ellos, digamos, con la firma hológrafa, ¿sí?, de las personas, después el notario ingresa la firma digital, y después se hace una convalidación de la firma digital del notario ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, y posteriormente se hace la inscripción en el Registro Público de Comercio. Ese sería como el procedimiento, ¿no? Que ya está regulado, digamos, y funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en Entre Ríos todavía no tenemos este tema, obviamente que más allá del análisis, porque nosotros, digamos, la verdad que con Leo no teníamos la idea de por ahí desarrollar en profundidad todo este tema, pero como estaba bastante relacionado a todo el tema de la tecnología, hicimos alusión a este tema. En Entre Ríos todavía, me parece que es un disparador también para que el colegio pueda empezar a trabajar estos temas, sobre todo con la posibilidad de que nosotros podamos tener un token, que es muy sencillo. Cuando uno lo ve cómo funciona un token, es como un pendrive que te dan, ¿sí?, donde directamente vos lo insertás en la computadora, y a partir de un documento de PDF vos podés certificar ese documento de forma digital y lo podés hacer circular posteriormente, ¿sí? En Entre Ríos no tenemos, si bien, digamos, esta es la resolución de la 131 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, que, bueno, también que regula, digamos, todo el procedimiento de inscripción de las SAS, no establece la posibilidad de la inscripción de documentos digitales, ni siquiera el archivo de documentos digitales, sino que nos da un modelo de contrato, ¿sí? Un modelo de contrato, también tenemos un modelo de dicto para elegir, y después tenemos casi como 7 u 8 tipos de objetos societarios que podemos elegir para poder darle inicio a una sociedad de la ley de las SAS. O también tenemos la posibilidad de seguir el procedimiento tradicional y podemos ir por un instrumento público o un instrumento privado. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, nosotros acá también deberíamos imprimirlo, ¿sí?, al modelo, llenar también los edictos, y obviamente tenemos que ir ya a la dirección con la certificación de firma, o la podemos certificar allí, ¿sí?, que obviamente que ocurre de manera excepcional. Bueno, lo que tiene que ver obviamente con esto del formato tipo es la particularidad de que aquí en Entre Ríos se le da cierta celeridad, y lo que dice particularmente la resolución es que el registro funciona solamente a los fines de registración. Casi que no se hace un control de legalidad, porque obviamente el trámite está destinado a darle celeridad, ¿sí?
Independientemente de que hay algo que también me hizo hincapié el otro día cuando hablé con Lisandro, que vienen teniendo muchas observaciones, pero eso ya pasaba antes con el resto de las sociedades, porque al ser una sociedad que permite un capital inicial muy bajo, muchas veces pues, establecen objetos que por ahí no son susceptibles de ser cumplidos con ese capital inicial, y esas son las observaciones que mayormente tienen, ¿sí? Bueno, con relación a, bueno, obviamente si nos toca meter mano y ser un poco artesanos del tema y asesorar a nuestros clientes en la confección de este tipo de instrumentos, como siempre, vamos a hacer un contrato social, los datos de identificación siempre de las personas, ya sean personas jurídicas o personas físicas, lo de siempre, no hay ninguna modificación, lo de siempre en el sentido de que son los mismos datos de identificación que nos da la Ley General de Sociedades. Lo que sí, la ley establece que casi que nos obliga a sumarle a la denominación social las siglas de SAS, ¿sí? Bajo, digamos, la sanción de hacerlos responsables solidarios y limitados a los administradores que intervengan, ¿sí? Eso es algo importante, no podemos no olvidar nunca de que en la denominación se mencione la sigla SAS. Obviamente el domicilio social, como es lo mismo en el sentido jurisdiccional, ¿sí? Esto es para que, pensando sobre todo en la competencia de donde tengo que ir a inscribirlo. Bueno, un poco como dijo Leopoldo, hay un avance en el sentido del objeto, ¿sí? Hay una consideración de que justamente como es una ley que se aplica al emprendedorismo, dar de forma expresa y poco contrario ya a lo que está regulado en el Código Civil y Comercial, da la posibilidad de que tengamos un objeto plural y que no necesariamente estén conectados entre sí, lo cual muchas veces te puede generar un problema con esto que le decía recién con relación al capital, en el sentido de que tener mucho cuidado. Después hay un tema que también está vinculado con esto, porque a la hora de nosotros poder, sobre todo si tenemos que juzgar si un administrador estaría facultado para otorgar tal o cual acto, ¿sí? Tenemos, la norma nos da también un sentido de interpretación bastante amplio a la hora de interpretar qué puede hacer y qué no puede hacer el administrador con relación al objeto, qué tipo de actos, ¿sí? Entonces nosotros tendremos que interpretar directamente lo que está en el objeto o lo que está indirectamente en el objeto. Hay algunos autores que dicen que esto genera mucha inseguridad, pero bueno, es lo que expresamente permite la ley a la hora de la actuación de los administradores y a la hora de la evaluación del objeto en relación a los mismos. Bueno, en relación al capital social, Leopoldo ya habló del tema de cuál es el capital mínimo, que eso obviamente se va actualizando por la dinámica de las resoluciones que tenga el Ministerio de Trabajo. Bueno, después, obviamente, como elemento tipificante que dijo Leo hoy, que es el tema de que el capital se divide en acciones. Bueno, las acciones se pueden clasificar, se pueden hacer clases de acciones con derechos políticos diferentes, económicos también, pueden ser escriturales o pueden ser nominativos no endosables. En ese sentido no hay ningún problema. Bueno, después con relación a los aportes, obviamente que el aporte desde luego puede ser en dinero. La ley dice que el aporte cuando es en dinero tiene que estar integrado en un 25% como mínimo en el momento de la constitución, y los socios tienen ahí un plazo de 2 años para poder integrar el capital. También pueden hacerlo en especie. En los casos que sean en especie, deben integrarlo de forma total en el momento de la constitución de la sociedad, ¿sí? En ese sentido, la ley no trata de forma igual a un caso o al otro, y los socios de forma unánime tienen que, en el acto constitutivo, tienen que justificar o establecer cuáles son las razones por las cuales establecieron la evaluación del aporte que están llevando a la sociedad. De forma contraria a lo que pasa en la Ley General de Sociedades, aquí nos da, es decir, el organismo de control no ejerce, digamos, en un principio controles vinculados a la evaluación
de los aportes, sino que se le da la posibilidad a que los acreedores en el plazo de 5 años, por razones de quiebra o insolvencia, pueden plantear cuestiones vinculadas o discutir la evaluación que oportunamente los socios hicieron del capital en especie. Bueno, hay el tema de la responsabilidad de los socios, en este caso es muy interesante porque los socios, en cuanto a lo que es la integración del capital, responden de forma ilimitada y solidaria, ¿sí? Si bien obviamente que los socios limitan su responsabilidad a la integración del capital, cuando responden frente a terceros responden de forma ilimitada y solidaria, que es una garantía que tiene la ley. Bueno, ahí también, esto es muy interesante también, porque como es hay algo que no sé si quedó claro, porque es una ley, sí, que está destinada a los emprendedores, pero yo me acuerdo cuando yo la leí por primera vez, cuando la tuve que ir a enseñar para ir a la Facultad de Ingeniería, donde hay mucha gente con emprendimiento y demás, que me lo pidieron que la viera. Yo veía que, claro, la ley está estructurada en dos partes. La primera parte, que es toda la parte de financiamiento, etcétera, y después está lo de la sociedad. Y uno, cuando la ve la ley en su integridad, dice, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo están conectadas estas dos cosas? Bueno, en realidad no están conectadas, digamos. O sea, uno puede constituir la sociedad, digamos, sin estar acogido a los sistemas de registración y todo lo que hace la primera parte, que está más vinculado al sistema financiero, a los sistemas de beneficios fiscales, que a esta otra parte. Independientemente de eso, lo que esta ley plantea, y está directamente vinculado también a los emprendedores, que es la posibilidad de que se establezcan prestaciones accesorias, digamos, al aporte, ¿sí? El aporte puede ser hecho en dinero, en especie, o también por medio de prestaciones accesorias. ¿Qué son estas prestaciones accesorias? Pueden ser servicios, ¿sí?, que no son normales en este tipo de sociedades, porque estas sociedades están justamente destinadas a porque tienen un respaldo, las acciones tienen que tener un respaldo en bienes, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, si yo tengo un socio, por ejemplo, que es un biotecnólogo, Lucía lo sabe muy bien, que quiere participar, ¿sí?, y quiere aportar, y yo estoy interesado que el tipo venga a mi empresa, sea socio y participe, él puede prestar su conocimiento, su know-how o la prestación de un servicio especial, y de alguna manera ahí hay una relación título personal en la calidad del socio, o sea, lo personifica, le da un carácter de mayor personalización, ¿sí?, la posibilidad de establecer este tipo de prestaciones. Bueno, también eso se puede prever como no, estamos en el ámbito de lo que se puede prever o no en el estatuto. Eso se deberá evaluarlo en particular en el caso, ¿no? Después, también lo que, bueno, en la dinámica de la sociedad también uno lo puede prever de antemano, que en el tema del aumento de capital, en los casos de aumento de capital, los socios pueden establecer emisión de primas, ¿sí?, que sería, digamos, la diferencia entre el valor de la acción nominal y el nuevo valor que se le da a la acción en el caso de los aumentos de capital. Y hasta incluso la ley prevé que la emisión de las acciones puedan tener diferentes evaluación de las primas en las mismas clases de acciones, pero siempre dependiendo de si lo que se está transfiriendo son acciones que son emitidas por socios fundadores o por socios que se hayan incorporado con posterioridad. Por ahí esto es algo bastante técnico que habría que verlo con particularidad, pero bueno, es algo que también se lo puede prever a la hora de la redacción del contrato. La ley también nos da una posibilidad, y esto desde el punto de vista registral tiene mucha implicancia, que en los casos de que haya un aumento de capital que no supere el 50% del capital, directamente nosotros no tenemos que ni reformar estatuto, nada, ni siquiera tenemos que inscribirlo. Tenemos que ir, simplemente notificar al registro, y no nos pide mayor formalidad como sí nos pide la Ley General de Sociedades. Después, otra particularidad que también la ley nos da, que eso también lo podemos prever en el contrato constitutivo, es la posibilidad de establecer lo que es denominados aportes irrevocables, que son aportes que hacen los socios previendo potenciales aumentos de capital, ¿sí? Y en estos casos lo que es bastante beneficioso es que nos da un plazo mayor a lo que está establecido y regulado en la Ley General de Sociedades, porque nos da un plazo
de 24 meses, ¿sí? A partir de que el aporte o la oferta en realidad de aporte irrevocable se hace de parte de un socio hacia la sociedad. Entonces tenemos un plazo bastante amplio. También se puede prever de que en caso de que la sociedad se lo pueda devolver o no, se pueden también establecer intereses, porque muchas veces se lo puede establecer también como un préstamo a este aporte irrevocable. También la ley prevé, creo que Leopoldo lo dijo, el tema de la limitación de la transmisibilidad de las acciones, lo cual, digamos, no es, es bastante interesante. Por un plazo de 10 años, si eso se puede preverlo ya directamente en el estatuto, y si se hace obviamente una transferencia que no la respeta, obviamente esas transferencias son nulas, porque se lo puede oponer a cualquier tercero. Y después también puede haber cualquier otro tipo de limitación similares a las que existen en el derecho de la sociedad de responsabilidad limitada en cuanto a la limitación de las transferencias de las acciones, que son el viejo derecho de tanteo, la posibilidad justamente de ejercer un derecho de preferencia de adquisición de las mismas en caso de que alguien de los socios decida transferirla. Bueno, en cuanto a lo que hace al contenido del instrumento constitutivo, juega mucho de todo el tema de la autonomía de la voluntad, es decir, la organización, en lo que es la organización societaria. Leopoldo habló hoy, que ni siquiera los órganos tienen un nombre, uno los puede llamar por ahí como quiera. En ese sentido, digamos, es como que hay amplísima libertad de poder regularlo. Obviamente que si se aplica de forma subsidiaria todo lo que sea la organización en la parte administrativa de la sociedad de responsabilidad limitada. Claro, y uno se pregunta, ¿qué pasa cómo se maneja la sociedad si es unipersonal? Bueno, en ese caso, el socio único, obviamente, se puede arrogar absolutamente todos los órganos, ya sea de ejecución, de gobierno, y también, bueno, de control ya no creo, que si es uno solo, no sé. Sí, bueno, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Y lo que también prevé la ley es la posibilidad de que todo lo que haga, ya sea para los órganos de administración o para los órganos de gobierno, hay la posibilidad de establecer notificaciones electrónicas. Esto ya está regulado en el Código Civil, que dice que las reuniones en las sociedades se pueden hacer a distancia, ¿sí? Hace poco yo tuve una consulta de estas características y me decía, bueno, tengo un socio que está de una SRL que uno está en Salta, uno está acá, bueno, el código ahora te lo permite. Ahora vos podés directamente hacer reuniones, ¿sí? A distancia, y obviamente la gran duda era cómo relevás vos esa reunión por medios electrónicos. Yo creo de que incluso el Código Civil te lo dice, se tiene que hacer el acta igualmente, y a mi entender se debería guardar el soporte electrónico de grabación de esa reunión, y tiene que sí o sí siempre tener la firma del administrador o de alguno de los representantes. Eso tanto para las reuniones es válido tanto para la SAS, es válido para las reuniones del órgano de gobierno como para el órgano de administración. En los dos casos las notificaciones se pueden hacer vía electrónica sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente, lo cual siempre, obviamente que sería conveniente que cada uno de los interesados internamente haga una declaración como hacen con los domicilios normales. Bueno, también digan cuáles son los domicilios electrónicos para poder ser notificados a estos efectos. Bueno, esto es un poco lo que ya había adelantado antes, el tema del órgano de administración. En este caso, el órgano de administración siempre tiene que ser una persona humana, lo aclara la ley. Siempre tiene que estar inscrito en el registro. El tema de la responsabilidad, la ley le aplica, digamos, la misma responsabilidad, las obligaciones, deberes que tienen los directores de la sociedad anónima. Y en lo que hace... Esto es una particularidad, porque cuando yo hace una semana tuve que ver este tema que le contaba recién, de que si tenían socios
que existían, hay socios en diferentes lugares. La Ley General de Sociedad establece de que las reuniones deben ser hechas en la sede social. La SASTE dice que no, que pueden ser directamente de forma remota, y esto es en consonancia con el artículo 158 del Código Civil y Comercial, que regula este tema. Bueno, y un poco lo que yo le decía hoy, cuando nosotros tengamos que evaluar un poco las facultades de intervención del administrador, bueno, y evaluar el objeto, porque puede tener, puede tener objetos que no estén conectados entre sí, y pueden ser diferentes tipos de objetos. Nosotros podremos, es una interpretación amplia de la facultad del administrador. Podemos interpretar de lo que esté, o sea, las facultades que estén directamente vinculadas al objeto o las que estén indirectamente vinculadas al objeto. Y como siempre, ahí en el medio vamos a estar los escribanos pateando penales, a ver si está facultado o no está facultado. ¿Sí? Bueno, en Entre Ríos sí, en Entre Ríos nos obliga a tener actas, ¿sí? A llevar actas, ¿sí? Llevar actas. No, eso ya es en la provincia, ya sería en Buenos Aires o... bueno, y ahí lo que tenemos que ver como escribanos es el tema de la circulación de los documentos digitales, que por ahí yo lo di muy por encima, pero bueno, ahí es donde tenemos que ver que la circulación de ese tipo de... Exacto, porque... Exactamente, nosotros todavía tenemos que... a ver, yo la verdad que hice un análisis muy por arriba, pero es decir, jurídicamente, es decir, cuando uno se pone a estudiar todo el tema de la certificación digital de documentos y por lo tanto la posibilidad, incluso porque el artículo 11 de la ley de firma digital es la que te dice que si vos, por ejemplo, vos como escribano, en realidad no dice del escribano, pero en realidad vos tenés un documento original, ¿sí? Que puede ser generado digitalmente, y la copia, que también es considerada digital y está firmada digitalmente, es la reproducción, que puede ser de un documento digital o de un documento en papel. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una reproducción, un escáner, ¿sí? O algo escaneado, ¿sí? Por ejemplo, del protocolo, y eso puede estar certificado y eso poder circular. O sea, las primeras copias, es más, la justificación jurídica, digamos, de la existencia de los documentos digitales en nuestro país estuvo muchísimo más justificado en la circulación de primeras copias de testimonio por el artículo 11 de esta ley. ¿Pero por qué? Porque el artículo 4, de alguna manera, medio que ponía o puso en duda, el artículo 4 de la ley de firma digital y documentos digitales, te estoy diciendo, puso en duda la existencia de los protocolos de las escrituras. Porque ahí lo que decía o lo que dice ese artículo todavía es que los documentos que sí o sí por la forma sean rígidos en cuanto a la forma, no pueden extenderse bajo documento digital. Y tampoco, por ejemplo, para actos de última voluntad, dice la ley, para cuestiones de familia, cuestiones que sean sensibles para la vida de las personas. Eso lo dice el artículo 4, son 4 incisos. Lo que pasa es que gracias al decreto, gracias a un decreto de necesidad y urgencia que salió, tengo entendido que a principios de este año, que es el decreto 27 del 2018, que es el decreto de modernización del Estado, nos dice, miren, para hacer cualquier tipo de trámites ante el Estado Nacional, vamos a digitalizar absolutamente todo, y ahí es donde se pone un poco de discusión si esto que nos dicen que vamos a desaparecer, etcétera, etcétera. En definitiva, un poco lo que se propicia para el tema de certificación o la circulación de documentos digitales, incluso para la generación de protocolos digitales, es que el notariado, es decir, no desaparezca, sobre todo porque, como decía, digamos, este profesor belga nuestro, hay algo que el escribano, es decir, que la tecnología no lo va a poder reemplazar nunca, ¿sí? Que es el control principalmente vinculado a la legalidad, al otorgamiento del consentimiento. Hay ciertas cuestiones que, salvo que, no sé, que haya una superinteligencia artificial que nos reemplace, ¿no? Pero bueno, eso ya es el futurismo que ya no podemos prever. Pero, digamos, yo creo que en el tema ese es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, los escribanos, sobre todo desde los colegios, para tener la posibilidad, yo creo,
principalmente de poder manejarnos con el famoso token que el token es es tu sello para poder certificar documentos digitales, o documentos en papel, pero digitalizados, ¿sí? Yo creo que ahí estaría la solución. Creo que ahí tendríamos que empezar a trabajar. Yo estuve en San Juan hace un mes, un escribano de la provincia de la ciudad de Buenos Aires me decía, no, miren, la verdad que el trámite para poder ser, porque los colegios, las instituciones públicas o las instituciones privadas pueden solicitar a la autoridad certificante, que es la ONTI, pueden ser registradores de firmas digitales. Entonces, vos podés entonces los colegios pueden, a través de una nota muy sencilla, solicitarlo, te lo habilitan obviamente tecnológicamente, y a cada uno de nosotros, en vez de darnos un sello, nos van a dar es como un pendrive, que vos lo pones en tu computadora y te da la posibilidad de que esté tu sello, entre comillas, porque es un sello incluso hasta que te dice la hora, el día, etcétera, etcétera. Si vos, por ejemplo, ese día, no sé, estabas de paseo por Colonia, bueno, no fuiste vos porque no es como el sello y firma que, bueno, pero ahí sí. Exacto, sí. Exacto, digamos, no es que por poner el pendrive, es el famoso pendrive, ya se habilita, sino que cada uno, obviamente, la seguridad está garantizada. Exactamente, sí, así como dice el escribano Vega. Muy bien, muy bien. Sí, también, sí. Por ahí, digamos, hay algunos que dicen que, claro, que si una vez que todos los ciudadanos de la Argentina, dentro de esto puede llegar a pasar dentro de 3 o 4 años, que tengamos todo firma digital, nosotros perderíamos el tema de la certificación de firma. Pero bueno, por eso yo le decía hoy cuando empecé la charla, por ahí, esta discusión entre es decir, de este jurista belga que nos daba clase a nosotros, y que ellos se pelean mucho con los ingleses a la hora de querer unificar normativa, sobre todo societaria, porque obviamente que es la normativa, digamos, comercializada, digamos, él es el pasaporte del capital en el mundo. Yo, la verdad que no está mal la postura, es decir, nosotros tenemos que controlar de que el tipo que esté firmando no tenga una pistola en la cabeza, como dicen los profesores, o que, bueno, que puedas prestar abiertamente su consentimiento. El tema de la inmediatez, ¿sí? El tema de la inmediatez, que eso es algo del escribano o el notariado latino, de origen continental, por eso él está situado de este lado del continente. El profesor lo defiende muchísimo, y el notariado lo defiende, y nosotros lo tenemos que defender para poder continuar trabajando con estas herramientas, ¿sí? Sí. Claro, gracias Berenice, pues es importante, es otro aspecto destacable de todo, siempre que se habla de documentos digitales, siempre que estamos hablando, digamos, de documentos digitales, de firmas digitales, básicamente estamos hablando de procesos matemáticos que se generan con un lenguaje particular dentro de una computadora, digamos. Esto merece una capacitación especial, sería interesante, podría ser la próxima. Pero claramente esto es uno de los pilares que tenemos para seguir haciendo nuestro trabajo, que precisamente, como sabemos, la firma digital, los documentos digitales, por precisamente tener un formato digital, por interpretarse y leerse a través de formatos digitales, están expuestos, como sabemos, a cuestiones de seguridad informática, ¿se entiende? Entonces, está bien, tenemos la firma digital, que tiene ciertos estándares de seguridad, etcétera, por eso se aplica, por eso se está admitiendo, pero hasta qué punto, digamos, no es esto, vamos a decirlo, hackeable, ¿no? ¿Quién se puede hackear un documento digital? No se puede. Bueno, es una discusión profunda, es muy técnica, pero precisamente es una de las cuestiones por las cuales hasta ahora
Ningún país, digamos, de raíz que tenga sistema notariado latino tiene todo su sistema basado en documentos digitales, es decir, siempre tienen un soporte papel. El papel no es hackeable, no es modificable, no es alterable por este tipo de fraudes, ¿no? Por este tipo de fraudes informáticos. En Francia, por ejemplo, sí están utilizando el protocolo. Y bueno, mira, ahora está regulado como que, digamos, primero como que, no, vos los llevás y los tenés que poner todo igual. Sí, sí, pero digamos, allá en lo que es Capital Federal, la idea es ir digitalizando todo. Pero por ejemplo, como decían, si van a hacer un objetivo que certificar una firma, me cae alguien que no lo importa, y bueno, y ellos dicen, no, yo tengo el libro digital. Y bueno, justamente vos tenés la posibilidad de digitalizarlo porque te generan documentos notariales digitales para que vos lo puedas hacer. Y claro, digamos, porque cada reglamento, o sea, supuestamente, por ejemplo, por ejemplo, Buenos Aires ya lo tiene implementado, por mí se lo tiene reglamentado, pero tengo entendido que lo tienen menos desarrollado. Pero genera, por ejemplo, como yo te decía, poner lo que es el concuerda, generar un concuerda para poner con el protocolo, y directamente vuelve con un concuerda y te pones la firma digital y eso lo hecho full. Pero acá en Estados Unidos eso, no, acá no hay nada. Acá no hay nada. En Entre Ríos no tenés nada digital. En Entre Ríos no tenés nada digital. Nada. Nada digital. Hay algo que yo no lo dije hoy que tiene que ver con el tema de volver un poquito para atrás. Bueno, este es un tema que la verdad que nosotros tenemos que empezar a trabajar con el tema de la digitalización y demás, de la firma digital, documentos, tenemos que empezar a trabajar. Pero hay algo que yo no le dije, sí, nena. ¿Con cuál? Y bueno, pero ¿quién no le ha pasado a ustedes? Yo, por ejemplo, yo he hecho actas de contratación sobre situaciones, sobre mediación de sí, porque vos no tenés exacto. Vos no tenés no. Puntualmente hablando de casos, eran actas con firma digital por parte de los socios, de los representantes
reglamentado, muy pocas provincias del procedimiento de firma digital y todo reglamentado. Entonces, distinguir entonces lo que es, para clarificar, distinguir lo que es un documento notarial con firma digital, como puede ser lo que está regulado en Capital de Buenos Aires de el primer testimonio. El primer testimonio que se puede sacar con firma digital del escribano. Y por otro lado, distinguir lo que es un acto societario, es decir, un documento digital societario, ¿se entiende? Que tiene otro tipo de autenticidad, menor si se quiere, ¿está? Mediante el cual, bueno, para verificar y para facilitar la comprobación de la autenticidad de este documento, se han establecido distintas plataformas, como este que mencionábamos, de la FIP, que se puede acceder, otras del EGJ, distintas formas que tiene, digamos, el usuario en general, no el escribano ya, el usuario cualquiera, de verificar la autenticidad y la procedencia del documento, ¿no? Pero distingámoslo de lo que son los documentos notariales que van con firma digital, que eso es otro, digamos, eso, una clase merece hablar para entender bien la firma digital, ¿está? Pero para entender, digamos, por lo menos para seguir el paso, distinguir esta cuestión, distinguir las formas de comprobación que hay de estos documentos societarios, como nos puede llegar una sociedad de Buenos Aires, de provincia, nos llegan, y tenemos que tratar de saber cómo verificar la autenticidad de ellos. Claro, que en este caso, por ejemplo, el de las SAS tendría las dos escritas, ¿sí? Tendría las dos, incluso la FIP también, que también se manejan de forma digital. Sí, después hay otro temita que... No, pero para que preguntaba al escribano era para verificar, bueno. Sí, pero dependiendo de qué documento se trate, claro. Sí, dependiendo de qué documento se trate. Después hay otro tema que está bueno, que lo vimos en Juan también, que es el... Hoy no tiene mucho que ver con esto, que el tema de también el Ministerio del Interior lo están utilizando los colegios escribanos, que es un tema de viene una aplicación que también se están dando los servicios notariales para la identificación del personas, ¿sí? El tema de a través del celular sacar una foto y a partir de los datos biométricos el digitado del cielo. Lo que te hace un lifting, se toma la última foto que te haya sacado. Si te metes al aeropuerto y que te sacan fotos, es para eso, ¿sí? Estaba por preguntar justamente de eso, porque, digamos, en un momento lo vi y había visto que solamente, bueno, la mayoría de la gente se está dirigiendo a Capital Federal, Córdoba, y no recuerdo si otra parte más, e incluso lo veía como una parte de que lo están tratando de borrar un plumazo, si no defendemos las incumbencias profesionales, porque hasta la gente lo puede tramitar de forma instantánea y hasta la misma página que está diciendo. Nosotros, como último de los casos que podríamos llegar a hacer, es que venga hasta el documento privado y certificarle la firma, ¿sí? Con respecto a eso, me gustaría saber si el colegio, porque esto es algo que es muy dinámico, a mí ya me llegó hace dos meses más o menos, mi autentificación por datos biométricos, que yo no tenía la menor idea, y tuve que recurrir a un ingeniero en sistemas de seguridad. Teóricamente, con nuestra actividad, automáticamente se están instalando en determinados sistemas de computadoras los datos biométricos. Mi problema era que yo un día me siento en la máquina y no podía abrirla porque me pedía mi foto y mi firma digital. Y yo dije, ¿de dónde si yo no lo había puesto? ¿Y quieren saber de dónde había salido? De renovar el carnet de conducir. Porque como estamos ya dentro de todo englobados en un sistema, por supuesto, tuve que volver a reinstalar Windows, todo lo demás, pero yo quisiera saber lo más importante, porque el dato biométrico, la foto sacada por el celular, todo, nosotros como escribanos ya lo tenemos y ya estamos registrados a nivel nacional. O sea, eso me explicó el ingeniero en seguridad, que es en seguridad de sistemas de lo más alto en Buenos Aires, que tuve que recurrir. No se puede desinstalar, porque no se puede desinstalar, por lo tanto puse una camarita, me volví a sacar una foto y tuve que volver. Había salido de mi renovación porque mi renovación fue una de las primeras y la renovación sí, de... el tema después habría que, por eso yo lo que le decía, creo que... ¿Qué hace el colegio si tienen alguna, a esto hoy quiero ser concisa,
porque esto evidentemente avanza más rápido de lo que nosotros vamos. Con respecto al token, porque sería lo último que nosotros podríamos, digamos, faltarnos para verificar toda la documentación y todo lo demás, porque después todo lo demás que sea legal va a ser discutible. Sí, perdón. La parte informática es la que nosotros nos vamos a matar. No, que simplemente yo decía que creo que en esos casos, como todo, digamos, creo que lo que planteaban los escribanos de Capital Federal es una instancia, digamos, para poder utilizar, obviamente, tanto el Ministerio de Modernización para el token como el sistema biométrico de identificación, es una instancia, obviamente, de autorización por parte de las instituciones y los ministerios para que nosotros profesionalmente lo podamos utilizar. Obviamente que en el caso de la certificación de firma y el potencial protocolo digital que se pueda establecer, necesitamos una reglamentación por ley provincial. Habría que ver. O sea que nosotros, digamos, aparte de que no tenemos nada, deberíamos tratar de hablar para ver cómo colegio sí. Esto agilizado. No, igual, perdón. Provincial de los escribanos es, digamos, es un procedimiento bastante distinto porque es algo que llevará en su caso, el colegio ya solicitó a la provincia ya solicitó a la provincia ser autoridad certificante. Ya solicitó a la provincia ser autoridad certificante. Ustedes saben, todavía esto no está resuelto, digamos, pero ya inició trámites para que transformarse el Colegio de Escribanos de Entre Ríos en autoridad certificante. Como saben, autoridad certificante, digamos, no solamente se puede ser autoridad certificante de la firma digital de los escribanos. Cuando uno es autoridad certificante puede ser de las personas que se establezca la reglamentación que esa entidad va a ser certificante de las firmas. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, en ese sentido, llevar tranquilidad porque no hay conexión alguna no hay conexión alguna con registros que puedan tener los organismos del Estado, digamos, son registros totalmente distintos. El día que podamos tener la firma digital, para lo cual el colegio primero va a tener que estar acreditada y estar formalizado como autoridad certificante, vamos a tener que hacer de vuelta también un trámite que se hace presencialmente, por lo cual también nosotros registramos nuestros datos biométricos ante el colegio y el colegio crea su propia base de datos para poder imputar la firma digital y certificar que realmente existe una correspondencia. Todo esto, por supuesto, mediante mecanismos técnicos, quiero decir programas, software, ¿se entiende? ¿Está? Llevar tranquilidad en ese sentido. Mi pregunta apuntaba a eso, o sea, por otro medio darme cuenta esto, cómo se estaba dando la idea que el colegio había... Se están haciendo, claro. Imaginemos que, digamos, si bien bueno hay jurisdicciones que están un poco más avanzadas, pero también esto siempre se necesita todo un marco regulatorio del Estado provincial para que se pueda aplicar esta ley nacional de firma digital. Realmente, digamos, hace poco recién se sancionó la cuestión en Entre Ríos de la firma digital aplicada a toda la administración pública. Y de a poco vemos que se está aplicando, vemos que cambian las interfaces de las páginas de internet, de los organismos, etcétera. Estamos viendo que hay cierta modernización en el Estado. Bueno, pues esperemos poder seguir avanzando. El colegio está haciendo algunas tramitaciones para poder estar a la cabeza de estos fenómenos de evolución. ¿Está? Bárbaro. Con el tema de cuando iniciamos el trámite de la SAP, ¿sí? Con la acreditación del dinero de las suscripciones, eso lo podemos hacer directamente en el acto de constitución, lo podemos hacer en la entrega del dinero de parte de los socios, o bien lo podemos hacer con un acto de forma posterior, porque una vez que se presenta el trámite, digamos, ya puede estar acreditado en el acto constitutivo, que lo hicimos con instrumento público, o posteriormente también lo podemos acreditar nosotros con un acta notarial, que es aclaré que por ahí puede estar a certificar de relevancia como de forma alternativa la acreditación bancaria. Por ahí obviamente que la reglamentación de Entre Ríos, la opción notarial la autoriza solamente
solamente para los casos de que la sociedad se constituya con los mínimos de 1.000 y pico al día de hoy, con el capital mínimo. Eso es lo que está establecido. Cuando yo le pregunté a Lisandro Dornal por este tema, me dijo, mirá, en eso somos bastante flexibles. En general, admitimos que también por capitales superiores se haga la acreditación del mínimo de integración del 25% por IVANU público, así que eso también ustedes lo pueden tener en cuenta a la hora de la constitución. Continuamos un poco, no sé si tienen una jornada. Son muy lindos, muy interesantes. Bueno, estamos con el tema del órgano, también el órgano de gobierno, también uno lo puede reglamentar, esto está, es decir, lo puede reglamentar directamente. También las citaciones se hacen, lo que tiene los órganos de gobierno, a diferencia del resto de la sociedad, se hace por citación directa, ¿sí? Obviamente se prefiere que el medio sea por eso por vía electrónica, no se hace por edicto, ¿sí? Para poder, lo cual es mucho más exacto, obviamente. Y después el órgano de fiscalización de este tipo de sociedades siempre es opcional. Y después otros temas que también que deberíamos considerar a la hora de la redacción de este tipo de instrumentos es la posibilidad, obviamente, siempre de establecer, como el resto de la sociedad, establecer los cierres de ejercicios, obviamente los sistemas de procedimiento de distribución de utilidades, también obviamente otras causales de disolución y también los procedimientos de liquidación de la sociedad, como cualquier otra. En ese sentido no hay distinto. Si queremos reformarlo, también lo podemos prever, cómo vamos a reformar, cuál es el procedimiento, la consejería, etcétera. En el tema de la forma, totalmente libre, o sea, no hay ningún tipo de limitación en cuanto a la reforma. Obviamente que la debemos incluir, la debemos llevar a las reformas que hagamos de los estatutos. Y algo muy novedoso que establece también la ley, que digamos, en cualquier otro ámbito contractual uno lo puede introducir, la posibilidad de prever procedimientos de resolución de conflictos societarios, ya sea en instancia de mediaciones o de arbitraje. Eso es decir, no como una especie de decir, bueno, probablemente vayamos a tal cámara de arbitraje para resolución de este tipo de conflictos, sino como algo, una instancia obligatoria. ¿Sí? Incluso de instancias de mediación también se puede hacer. Así que bueno, esto creo que es todo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir sus experiencias en las escribanías o en materia de SAS? ¿Nada más? Sí. Claro, porque en realidad es lo que... El caso, si vos respetás tanto el objeto, ¿sí? El objeto como el modelo y el edicto, eso supuestamente vos lo llevas, Carly, certificado, ya lo presentás con la tasa de constitución y la tasa de inscripción, que creo que es del 1 por 1000 y del 4 por 1000 respectivamente. No hay problema, vos lo llevas y en 48 horas ellos, digamos, no te hacen un control de legalidad. Claro, van a mirar y probablemente miren probablemente te miren el tema del capital, del aporte que se haga. Porque ahí, eso sí te lo van a hacer. Y claro, entonces lo que ellos te hacen, vos lo presentás y te dan, ojo, también tengo que presentarlo con copia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa copia vos después te lo llevas, obviamente tenés que publicar el edicto y tenés que ir a la FIP, para que la FIP te dé el quit, y también tenés que ir y llevar, obviamente, hacer el depósito, ¿sí? Hacer el depósito o ir a lo de Vega y hacer el acta de entrega de dinero, ¿sí? ¿Está? Y esto siempre es como una modificación continua también y constante, y en la práctica de IPJ va a ir estableciendo sus criterios, digamos. Todo
otros casos no se aplica la celeridad del tránsito, donde hay más sustanciación homogénea. Eso ahí es como que la ley busca por un lado la celeridad por medio de los modelos, obviamente la ley prevé por medio de modelos digitales, ¿sí? Incluso propone hasta que hagamos poderes, ¿sí? Y ya habla de protocolos electrónicos, claro. Y, o sea, es algo que va mucho más allá de lo que aún las provincias podemos hacer, salvo, protocolos digitales no hay en ningún lado, sí circulación de primeras copias, testimonios, o incluso certificación de documentos, pero bueno, creo que a eso apunta el tema, ¿no? Y por otro lado, si elegís por otra vía, obviamente tenés mucho más libertad de poder sustanciar, adaptarlo a lo que vos querés, pero te va a llevar más tiempo la inscripción. Esa es la lógica, digamos, del funcionamiento de esto. Bien, bueno, entonces, mensaje final. Tenemos muchísimos desafíos. Estas leyes nos ponen ante desafíos muy grandes. Hay, evidentemente, mucha avidez y muchas inquietudes respecto a este tipo de cuestiones tecnológicas. Podría ser materia de una próxima capacitación para seguir avanzando con estas cuestiones. Y, en definitiva, entonces, tengamos en cuenta a las SAS. No les tengamos miedo, que es un instrumento muy útil para los emprendedores en la actualidad. Les agradecemos mucho la presencia y la paciencia y estamos a disposición para lo que necesiten siempre. Muchas gracias. Bueno, yo los molesto con unas pequeñas palabras en agradecimiento a su presencia de parte de la Comisión de Nobles. En principio, agradecer a los exponentes, estos grandes compañeros que tenemos en la profesión, que se brindaron desde un principio para todos, ¿sí? Con todo su conocimiento y su generosidad. Y bueno, comprometerlos a todos a que nos sigan apoyando en esta iniciativa que tenemos de formarnos todos, de llevar a cabo un ciclo de capacitación que creo que es necesario con todas las nuevas incumbencias que se van generando para los notarios y los nuevos desafíos que vamos teniendo producto de la tecnología, ¿sí? Y bueno, comprometerlos a todos a que nos sigan acompañando en este trabajo que venimos humildemente haciendo como aporte a nuestro colegio por una cuestión de pertenencia y de identidad que sentimos. Y desde ya agradecer al Colegio Escribanos por el espacio brindado, ¿sí? Y por el acompañamiento. Muchas gracias. Y feliz primavera también, ¿eh? Gracias.